conectar esto. Buenos días. Se abre la sesión, se declara pública, sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tías. En primer lugar, disculpar al primer teniente alcalde Mame Fernández, que está con baja laboral y hay días que el hombre se puede levantar, hay días que no puede. Entonces, antes que nada, disculpar la no presencia. Punto número 1, número de expediente 2020/8710, moción que presenta el Partido Popular para instar al Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tías para que el Pleno apruebe un plan de reactivación económica en apoyo a los autónomos, microempresas, pequeñas y medianas empresas afectadas por el COVID-19. Buenos días. Comisión Informativa de Hacienda. Por parte de la Presidencia se procede a dar cuenta de la propuesta, cuya parte dispositiva en extracto es que con la mayor urgencia posible se elaboren las bases que han de regular la concesión en régimen de concurrencia competitiva de una línea de subvenciones destinada a apoyar a las personas autónomas, microempresas y pequeñas y medianas empresas para hacer frente a los efectos originarios por el coronavirus COVID-19. 2. Se procede a tramitar una modificación de los presupuestos de 2020 con la finalidad de crear una partida económica con la mayor cuantía posible y así atender las ayudas que el Ayuntamiento otorga a los autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, el mantenimiento de la actividad y el empleo, siendo en su consideración que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la presente propuesta. Tiene la palabra el Partido Popular. Pues Mame Fernández, pues desearle, por supuesto, una pronta recuperación. Bien, esta moción, antes de entrar a debatir en el punto exacto de esta moción, queríamos argumentar o explicar un poco el porqué de la solicitud de este pleno extraordinario que estamos celebrando en la mañana de hoy. Es una moción que habíamos presentado el 2 de octubre, que por motivos de no entrar por vía de urgencia en la sesión plenaria correspondiente al mes de octubre, pues tras ese pleno, el Grupo Popular, conjuntamente con Coalición Canaria, también tras quedar fuera del orden del día una moción que la formación política Coalición Canaria también había planteado, pues decidimos conjuntamente solicitar este pleno extraordinario. ¿Por qué? Pues porque creemos que estamos en una situación complicada, hablando de forma genérica de estos 3 puntos o estas 3 mociones que vamos a debatir en esta mañana. La situación económica, por un lado, la situación de crisis sobre inmigración que estamos padeciendo en Canarias en este momento, que yo creo que incluso sobran las palabras, pero sí que es verdad que centrándonos en el punto número 1 del orden del día de hoy, lo que pretende el Partido Popular con la presentación de esta moción no es otra que intentar paliar esa situación económica que padecen las empresas, microempresas en este momento, no vamos a decir que solo en nuestro municipio, sino también de forma generalizada en todo el país. Lo que nos atañe es el municipio de Tías, de él es el del que vamos a hablar y para él es el que solicitamos las ayudas a estas empresas. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues que se cree una línea de subvención de ayuda a todas las empresas, como bien decía anteriormente, dentro, y somos conscientes y somos conocedores de la dificultad que en este momento también económica pueden tener las administraciones públicas, y estamos hablando de manera generalizada, unas más que otras, pero también es verdad que no nos podemos olvidar que el municipio de Tías es un municipio que no deja de ser el motor económico de la isla, y básicamente también porque su principal industria y el principal motor turístico de la isla de Lanzarote, tenemos el orgullo de poder decir que sigue siendo el municipio de Tías, y por ello creo que el Ayuntamiento de Tías debe de poner sobre la mesa todas las ayudas, todas las situaciones, estudiar y analizar todas aquellas cuestiones que en este momento, por muy poca ayuda que sea, es infinitamente de agradecer por parte de todos los sectores de la sociedad. En este punto en concreto estamos hablando de las empresas, sabemos la dificultad que en estos momentos están teniendo todos los autónomos en este país y la verdad es que la única noticia que conocemos hasta el momento, pues o la única medida que les puede paliar es la subida del autónomo en esta última mensualidad. Pero bien, como decía anteriormente, es el momento de buscar fórmulas.
Existen otros municipios de toda España, de Canarias, incluso de la isla de Lanzarote, colindantes con nuestro municipio, que ya han puesto en práctica el ejercicio de la misma, con lo cual, pues como bien dicen los acuerdos que proponemos al Pleno, con la mayor urgencia posible elaborar esas bases para regular la concesión de estas ayudas y que se proceda a tramitar una modificación de los presupuestos del 2020 con la finalidad de crear una partida económica con la mayor cuantía posible. Todo esto, como decía anteriormente, reiterando y conociendo de antemano que la situación económica es la que es, pero también entendemos que es el momento también de demostrar por parte de las administraciones públicas que es el momento de arrimar el hombro y de que esas ayudas sean reales y efectivas. Nada más. Gracias. Tiene la palabra. Nosotros estamos también preocupados por la situación que viven nuestros autónomos, nuestras empresas, la situación económica del municipio y del país. No se piensen que son solo ustedes. Y realmente compartimos en gran parte el espíritu de la moción que ustedes han presentado aquí, ¿no? De los vecinos, sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. Sí que me gustaría enumerarle algunas de las medidas que en todo este tiempo se han ido tomando por los diferentes gobiernos. Afortunadamente casi todas estas medidas son de gobiernos de izquierda, donde el gobierno lo conforma el Partido Socialista y Podemos, como puede ser el gobierno de Canarias o el gobierno de España. Se han tomado medidas como la prestación extraordinaria por cese de actividad. Todo esto son medidas de apoyo, repito, a autónomos y pymes. Medidas para el sostenimiento del empleo y apoyo social, extensión del plazo para la prestación e ingresos de las declaraciones y autoliquidaciones, aumento del plazo de presentación del IJIC en su momento, moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social por un periodo de 6 meses sin interés, medidas extraordinarias en materia de cotización en la relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor, aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en el ejercicio 2020, flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas, disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad, moratoria de deudas hipotecarias, líneas ICO. Estas son algunas de las medidas, que son bastantes, que se están tomando y por parte del Gobierno central. Obviamente, los empresarios autónomos del municipio de Tías, que forman parte de este país, de España, se pueden incluir en estas medidas. Es más, ayer el propio Gobierno anunció que la segunda que les dije, la prestación extraordinaria por cese de actividad, se va a flexibilizar para que puedan acogerse precisamente el sector de la hostelería. Ha sido una medida que han tomado ayer, entre otras. Esta prestación extraordinaria por suspensión de actividad va a ser compatible con la actividad cuando se prevea o se haya pasado por una baja en la facturación del 75%. Es decir, habrá prestación extraordinaria por cese en la hostelería y aparte, si sigues abierto pero tu facturación ha bajado un 75%, también te vas a poder acoger. Además, si estás abierto, aunque sea solo con reparto a domicilio, también te vas a poder acoger a estas ayudas del Gobierno a los autónomos y las pymes. No solo eso, sino el Cabildo de Lanzarote también aprobó en pleno que se destinaran y se hicieran unas bases para ayudas a autónomos. Obviamente, en la situación en la que estamos viviendo, puede ser que toda ayuda sea insuficiente, puede ser, pero que no se está haciendo nada, tampoco, no comparto eso, porque sí que se están tomando muchísimas medidas. Además, agradezco que en su moción se alegren de que un municipio socialista como es San Bartolomé, donde se llevan a cabo políticas fiscales socialistas, sean para ustedes un ejemplo a seguir. Pero es que además las medidas que ha podido tomar el Ayuntamiento de San Bartolomé ha sido porque el Ministerio de Economía y Hacienda ha aprobado que los ayuntamientos puedan destinar determinada parte del superávit a la lucha contra el COVID. Es decir, los gobiernos de izquierdas también miramos por los pymes, los autónomos y las empresas. No es solo monopolio del Partido Popular. No obstante, y como nosotros somos un gobierno constructivo y entendemos que la necesidad que hay, queríamos proponerle una enmienda a esta moción. Nosotros estaríamos dispuestos a aprobar la moción
siempre y cuando estas ayudas o estas subvenciones quedaran supeditadas al ejercicio, al superávit que tenga el Ayuntamiento de Tías. Gracias. ¿Alguna que otra intervención? Coalición Canaria. Buenos días, Pepe. Y a todos los asistentes. Se te olvidó darme la intervención antes y ya pasaste directamente a la parte del Gobierno para que expusiera Tomás. Y cuando generalmente me pasa siempre la palabra a mí para que también hable. Entonces vamos a empezar con la moción. Yo obviamente lo primero que quiero hacer, lo mismo que Saray, es desearle una pronta recuperación a Mame, que se le vea aquí otra vez en este pleno y se le vea reivindicativo, como siempre fue él en este pleno. Y lo segundo, Tomás, estoy de acuerdo con la moción de Saray al 100%, con la moción del Partido Popular, pero tú has estado enumerando medidas que se han tomado por parte del Gobierno central. Yo soy autónomo, tú muy bien lo sabes. La prestación del cese hacia la hostelería no les ha quedado más remedio que incluirla en estos momentos, porque ya estaba incluida, pero de una forma bastante ambigua, que venía a decir que si tú podías demostrar que tus ingresos dependían del turismo, pues sí tenías derecho. Entonces, al final, todos, la hostelería, pues prácticamente da igual donde te encuentres, sea en Canarias, sea en Madrid, pues depende mucho del turismo, y han habido un montón de solicitudes de la hostelería pidiendo no que se incluyera, sino que tenían derecho a ella por un artículo que tenían ahí, en que era bastante ambiguo, y intentaban siempre dejarla fuera. Hablas de las líneas ICO, hablas de los impuestos, la prorratea, el prorrateo que se ha hecho de los impuestos, pero también te puedo decir, Tomás, que poca ayuda es verdad que no es lo mismo pagar a lo mejor en marzo que pagar en junio, o en julio, o en agosto, y siempre puedes prorratearlo. Pero cuando se hace estos prorrateos cobrando un interés a la empresa, pues la verdad que ya poca ayuda es, porque al final lo que me estás es generando más deudas en un momento en los que no puedo asumir el pago de los impuestos ya de por sí. Otra de las cosas de los impuestos que podrían haber tomado esta medida el Gobierno era que si, por ejemplo, los negocios han estado limitados al 50%, el aforo al 50%, ahora mismo estamos al 75% en la mayoría de los aforos, y además, en el caso de la hostelería, no es que te limiten solamente el aforo, sino que luego también por la disposición y distancia de seguridad que deben cumplir las mesas y las sillas, pues también te limita el aforo, ¿no? Entonces, ocasiona un problema que al final puede entrar menos gente a tu negocio, pero los impuestos te cobran los mismos que te cobraban antes de empezar esta pandemia. Y los impuestos se calculan también en base al número de mesas, al número de metros cuadrados del local. Me refiero a los impuestos que están por módulo, no los que están por estimación directa, que depende del caso de las empresas. La mayor parte de las pequeñas empresas están por módulo. Y eso se facturan por una tabla que tienen ellos. Y claro, te aplican la tabla que teníamos en enero sin contar el aforo que más limitaba el aforo. Entonces, lo que habría que hacer también es limitar y cobrar el 50% de los impuestos, no cobrar el 100%. Hay un montón de cositas que se podrían mejorar en esta ley. No todo es malo, no todo lo que ha hecho el Gobierno, en eso sí estoy de acuerdo contigo, no todo es malo. No es malo los ERTE, esta aplicación y este prorrateo que se va haciendo, pero también, ¿sabes lo que es verdaderamente malo? Es que siempre se deje hasta último momento para ver si lo prorrateamos, con la inseguridad que da eso para las empresas y para los trabajadores. Yo sobre la enmienda no soy yo el que tengo que decir si se aprueba o no se aprueba, pero sí te voy a decir una cosa. Has dicho que lo podríamos vincular al superávit del ayuntamiento. Difícil es tener superávit cuando en el pleno pasado, que yo estaba de acuerdo, y te lo dije, lo del pago adelantado, lo de los 8 millones, se ha pagado a los bancos 8 millones, cosa que critican ustedes en Teguise, el Partido Socialista de Teguise, que tanto hablas del Partido Socialista. El Partido Socialista de Teguise dice exactamente que el pago de adelantado a los bancos no se debería hacer, sino
sino invertirlo en el municipio. Aquí este municipio, este gobierno socialista ha hecho completamente todo lo contrario, cosa que se hacía antes, cosa que criticaban antes. Pero es más, ya no solamente se trata de ayuda para los autónomos y la pequeña empresa en el municipio de Tía. Si nos radicamos en el municipio de Tía, necesitamos pequeñas cosas. Las pequeñas cosas que necesitamos son, por ejemplo, que se abran las instalaciones deportivas, como indica el decreto del Gobierno de Canarias, que pueda venir público a los partidos, que está aprobado por el decreto del Gobierno de Canarias. Porque, aunque no creas, Tomás, aquí el pueblo de Tía, en agosto, muchos bares cerraban antes de vacaciones. ¿Por qué? Porque no había actividad cultural, apenas había actividad cultural en agosto, porque siempre era el mes de vacaciones de mucha gente, siempre era el mes que más se cerraba, no había actividad deportiva. ¿Y sabes qué pasa? Que ahora estamos empezando a tener actividad cultural, por lo cual, una vez más, felicito a la concejala porque está intentando hacer actividad cultural. Sí, es verdad que el otro día, por ejemplo, el Titiritías no decidieron no celebrarlo, pero bueno, son criterios, igual que yo tenía los míos cuando estuve concejal de Cultura, ella tiene lo suyo, ¿no? No vamos a entrar aquí en una discusión de criterios, pero sí es verdad que el pequeño comercio necesita de eso, necesita de la cultura, necesita del deporte, porque, tía, cuando tú vienes cualquier tarde de esta, parece que estamos en agosto, Los bares no venden ni un café, antes los padres venían, dejaban a los niños y iban a tomar un café. O sea, hay que tener, más allá de que me des una ayuda, porque yo como autónomo, poco me vas a ayudar si se aprueba una ayuda parecida a la de San Bartolomé, en la que creo que dice que puedes optar a que te den 1.000 euros. 1.000 euros poco va a ayudar a un autónomo lo ayuda el día a día, lo ayuda el que haya actividad, el que haya movimiento de gente. Desgraciadamente el turismo no está llegando por todo lo que está pasando y eso no es culpa ni del Ayuntamiento de Tía ni de nadie. Pero sí que hay que empezar a reactivar el municipio con lo que tenemos aquí dentro, Tomás. Entonces, no solamente se trata de ayudas, sino también de reactivar el municipio. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna que otra intervención, Partido Popular? Sí. Atendiendo a la argumentación de Tomás, del consejero de Hacienda, decirle que si se ha parado a pensar en todas y cada una de esas medidas que ha enumerado que ha tomado el Gobierno, porque la verdad es que los adjetivos con lo que empiezan a enumerar esas medidas son los ERTE, creados por supuesto en el Gobierno de Mariano Rajoy siendo ministra Fátima Báñez, exenciones, aumento del plazo, 6 meses sin intereses, aplazamiento temporal, flexibilidad, moratoria, pero que al final todas esas medidas que ha enumerado con esos adjetivos que tiene esa numeración, lo que viene a decir es que el empresario, las empresas, los autónomos, las pymes van a tener que pagar igualmente esos impuestos por una totalidad que además no han generado ingresos. Y la pregunta es, ¿por qué no se toman ejemplos como otros países, como Alemania o como Inglaterra, donde en lo que se está trabajando es en la exención de impuestos a las empresas? Y sin embargo, lo que tenemos en este país es el borrador o la elaboración de unos presupuestos para el año 2021, que lo que hace es aumentar 2.400 millones a los distintos ministerios, pero ayudas reales a las empresas, 0. Porque no se hace ese recorte como plantea el Partido Popular y esos 2.400 millones van destinados al rescate, por muy pequeño que sea, de las empresas. ¿Por qué no se legisla en esa dirección? Lo mismo que se legisla o se intentan hacer cambios radicales, como para la renovación del Poder Judicial, donde se intentan modificar la Constitución, donde se establecen los 3/5 para consensuar o hacer los nuevos nombramientos. ¿Por qué no se legisla en esa dirección en materia económica? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros desde el Ayuntamiento, y vuelvo otra vez a nuestro municipio, no intentamos ayudar, como bien dice con respecto al Ayuntamiento de San Bartolomé? Claro que nos fijamos, si es que en este momento no podemos hablar de partidos, no podemos hablar de formaciones, estamos hablando de ayudas a personas, a empresas, que somos el último país en recuperarnos según todos los estudios que se nos avecinan. Aterricen a la realidad. ¿Ustedes han paseado por la avenida de las playas de Puerto del Carmen? ¿Cuántos carteles dice se traspasa? Se traspasa
se alquila, persianas bajadas, y luego vienen en el día de ayer, subir una persiana es economía del país. Hombre, seamos serios, que las persianas están bajadas en nuestro municipio. Que pasen por la avenida de las Playas o por el pueblo de Tías. Pero donde es más manifiesto y evidente es en Puerto del Carmen. Reitero, porque somos el primer motor turístico y económico de la isla. Y claro que nos alegramos de las medidas que adopta San Bartolomé. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer? Según San Bartolomé, ha hecho los deberes, ha pedido esos informes que hay que pedir a otras administraciones para que nos autoricen. ¿Se ha hecho en Tías? ¿Lo ha hecho el Ayuntamiento de Tías? Porque claro, hay que decir que la enmienda que usted propone es una enmienda envenenada. ¿Vamos a cumplir con el ratio para poder llevar a efecto la medida? Porque al final lo que estamos haciendo es alargar la agonía, alargar la ayuda. ¿Vamos finalmente a dar la ayuda con esa enmienda que usted propone? Porque si la enmienda que el Partido Socialista propone en este momento, las tres formaciones políticas que conforman el gobierno de Tías en este momento, nos dicen ahora mismo y se firma que va a ser positivo, por supuesto que aceptamos la enmienda. Pero vamos a cumplir con ese objetivo para que no sea autorizada la ayuda en la línea de subvención a las empresas. Pregunto, ¿ustedes lo saben a día de hoy? ¿Han hecho un estudio, una ligera aproximación? Porque el único dato que tenemos es el que el alcalde ha dado en los medios de comunicación por las mañanas, en los medios de comunicación diciendo que es que Tías tiene 2.400 empresas que no podemos llegar. Pero tenemos los números. ¿Se ha hecho ese estudio? ¿Se han hecho las preceptivas consultas? ¿Como se ha hecho San Bartolomé? ¿O otros municipios de Canarias? ¿Tías lo ha hecho? Esa es la pregunta que me gustaría que fuera contestada en el día de hoy. Si ustedes nos dicen ahora mismo que han hecho ese estudio, que se han dirigido a las otras administraciones para conocer si al menos tenemos alguna posibilidad de que nos sea informado favorable esa ayuda, por supuesto que votamos a favor o aceptamos esa enmienda. Pero si nos dicen que no han hecho nada, que no han iniciado ese trabajo, como por ejemplo San Bartolomé, que ya sabemos que las comparaciones son odiosas para lo bueno y para lo malo. Pero si nos dicen si han hecho ese trabajo, que si se han dirigido y conocemos la realidad económica de nuestro municipio, ¿aceptaríamos la enmienda? Por supuesto que sí. Pero no podemos olvidar que la situación es crítica, que vamos a alargar la agonía de las empresas, porque así lo indican todos los datos. Desde la Comisión Europea, el Banco de España, la Autoridad Fiscal, que es un órgano independiente de este país. ¿Vamos a ser conscientes de la realidad? Tenemos todos los informes habidos y por haber de este país. Y tenemos la realidad, que además es la realidad que todos nos duele y tocamos y palpamos. Carteles de Se Traspasa en los locales de nuestro municipio. ¿Qué más necesitamos para hacer ese trabajo? Nada más. Gracias. ¿Alguna que otra intervención o intervengo yo? Bueno, entonces intervengo yo. Sí, yo quería recordar que, como bien ha dicho Saray, subir las persianas, es que, Saray, en el Congreso se pelean a ver quién ha subido más persianas. Entre el de Vox y el del Partido Socialista se han peleado a ver quién sube más persianas en aquello. Yo creo que ninguno ha subido ninguna. Pero bueno, es muy buena la exposición que ha hecho Saray y lo que ha dicho de, sobre todo, la pérdida de tiempo. Porque, si no recuerdo mal, que lo tengo aquí, es el 7 de abril del 2020, Coalición Canaria presentó un ruego a este pleno en el que se pedía que se creara una mesa de debate o junta de portavoces donde estuvieran representados todos los partidos de esta corporación para intentar consensuar, la gran mayoría de ellas, para que trabajando todos a una, que es lo que se pide, todos a una, pudiéramos sacar esto adelante. Entre esas medidas, que habían unas 20 medidas, habían aquí, y se reconocía que algunas eran de difícil de implantación y que por eso haría falta un acuerdo plenario. Había una, por ejemplo, que era del Programa Municipal de Orientación Laboral de Formación al Empleo, que podría ser la del PFAE, que se ha puesto en marcha. Había la número 9, era un plan específico de ayudas económicas, ayudas fiscales y asesoramiento para el autoempleo, cosa que no se ha hecho. Bonificar la tasa de recogida domiciliaria para las familias, personas y autónomos y empresas que la situación le haya supuesto una merma considerable de los ingresos, cosa que no se ha hecho. Lo único que se ha hecho es aplazarlo, que pagues más tarde, pero que pagues.
la eliminación de la tasa de la vía pública de mesas y sillas, cosa que sí se ha dicho que se va a hacer, pero que no se ha hecho. La creación de un proyecto denominado Puerto del Carmen Tu Destino, compuesto por profesionales de distintos perfiles, para intentar captar pues turismo y un poco dinamizar un poco de otra manera la cosa. Ya estábamos viendo en abril, ya se estaba viendo venir que la cosa iba a pintar muy mal, y estamos en noviembre. Estamos en noviembre y estamos discutiendo cosas que deberíamos haber empezado a planificarlas en abril. También hablábamos de la economía circular. La economía circular, saben que es la de comprar a los comercios locales, cosa que tampoco se ha puesto en marcha en este municipio. Se dijo mucho, pero no se ha puesto en marcha en intentar comprar casi todo dentro de las empresas locales, intentar ayudar a las empresas locales, y si no, pues que se haga dentro del ámbito de las Islas Canarias. Todo lo que no sea por concurso, intentar hacerlo en empresas locales. En concurso, al final, cuando se superan las barreras, los límites legales, pues no queda otra que sacar un concurso público, como marca la ley, y que se presente la mejor oferta, que se hagan campañas de turismo interior, los viajes de nuestros mayores, cosa que los viajes de nuestros mayores, sí, porque nos lanzamos, pues nosotros nos lanzamos a hablar, nosotros nos lanzamos aquí a hablar, a pedir que venga el turismo mayor de otros aquellos. Estamos deseando que llegue el turista, pero sin embargo en España no somos capaces de permitir los viajes del inserso o de nuestra gente, ¿no? Hemos eliminado todos esos programas, pero sí pedimos que vengan los mayores de Alemania, y eso aquí, sí, toma, no miren así, que no es tan raro. Un plan cultural, que es verdad que se está poniendo en marcha, que fomentara a los artistas locales, sobre todo a los artistas locales, y crear partidas nuevas de ayudas a personas físicas autónomas de autoempleo. Todo esto se habló en abril y solo pedía una cosa, que se creara una mesa de debate. Una mesa de debate, lo único que pedía, para intentar implantar todas estas medidas. Aquí han preferido, Tomás, que muy bien recalcas tú siempre en tus medidas, que el gobierno del PSOE, el gobierno del PSOE, el gobierno del PSOE, el gobierno de izquierda, el gobierno de izquierda, el gobierno de izquierda. No, esto no es un gobierno del PSOE, esto es un gobierno un tripartito. Está Unidas Podemos, está Lava y está el PSOE. No es un gobierno del PSOE, ¿no? En San Bartolomé sí es un gobierno del PSOE en exclusiva. Pero todas estas medidas que teníamos que haber puesto en marcha, no se trataba de que fueran del PSOE, del Partido Popular, nada. Por eso pedía yo, no lo presenté como moción, con una serie de medidas para que se aprobaran, sino pedía una mesa de debate. Muchas gracias. Tomás, una intervención de un minutillo. Sí, gracias, señor alcalde, aunque sea por alusiones, no tenía pensado intervenir. La verdad que, Amado, reconozco que me cuesta responderte, porque hablas de tantísimos temas tan diversos y de tantos sitios distintos, que a veces sintetizar la respuesta cuando que te has ido, que si a Teguise, que si el inserso, que madre mía, cuando que estamos hablando de una moción del Partido Popular para unas ayudas autónomos, yo también me podría enrollar como una persiana desmintiéndote o contando otras cosas, pero bueno, yo creo que, como mismo ha dicho Saray, aquí estamos hablando de determinadas líneas de ayudas que se pondrán en funcionamiento o no de echarnos en cara lo que se hace o no, porque ¿te parece bien lo que hacen desde Cultura? Cultura pertenece a este gobierno, entonces entiendo que te parece bien lo que está haciendo el gobierno, no es que Cultura esté por otro lado. Sin embargo, luego nos criticas otras cuestiones, nos hablas del inserso. ¿Tú crees que el Ayuntamiento de Tías tiene competencia y capacidad para organizar viajes del inserso? Y que tú te estés planteando que tiene que haber muchísimo más movimiento cuando estamos en una situación de pandemia mundial, donde el contacto físico contagia y se muere la gente, me parece que es un poco responsable. Movimiento y actividad económica, cultural, deportiva, pues por supuesto se está reanudando poco a poco. Además, aquí tenemos al consejero de Deportes del Cabildo, que ha hecho sus declaraciones públicas explicando la situación. Yo creo que todos queremos que se ponga en marcha todo lo antes posible, pero la salud, y lo tenemos clarísimo, es lo primero, Amado. No voy a entrar a responderte tantísimas cosas que has dicho, como la mesa de portavoces, que se reivindicó desde la legislatura pasada y que usted, estando en el gobierno, tampoco la convocó. Pero bueno, ojo por ojo nos quedamos todos ciegos y nosotros desde luego que no vamos a hacer así. Y respecto a las cuestiones que plantea la portavoz del Partido Popular de amnistía total de impuestos
a los empresarios, porque lo ha planteado de esa manera, perdonar los impuestos y que nadie pague. Vamos a ver, hay ciudadanos que están en un ERTE, que están en el paro y que tienen que seguir pagando el IBI de su casa, tengan trabajo o no tengan trabajo. Y en cuestión empresarial es lo mismo, hay determinados impuestos que se tienen que pagar, sí o sí, se tenga actividad o no. Lo que estamos intentando buscar son fórmulas para mitigar esas pérdidas que puedan tener, pero que tampoco hay que perder de vista que también hay que rescatar a las personas que tienen que seguir pagando su IBI y su basura. En otro pleno, si quiere, en el pleno ordinario, Amado, pues entraré más en detalle a explayarme de todas las medidas económicas que estamos tomando desde el área de Economía y Hacienda, que créame que se están tomando, aunque no sean todas las que usted propone. Gracias. Vamos a ir cerrando el asunto. Por un momento, cuando escuchaba la intervención de la portavoz del Partido Popular, me pensaba que era representante del Ayuntamiento de San Bartolomé. Pero vamos a la cuestión que nos ataña en el día de hoy, que es la subvención a las pequeñas y las medianas empresas. Hablaban de un eslogan, de una campaña que curiosamente se presentó en el día de ayer en la isla de Lanzarote. Levantar una persiana es construir un país, y en eso estamos totalmente de acuerdo. En el municipio de Tía, desde hace muchísimo tiempo y desde hace muchísimos años, intentamos que la gran mayoría del presupuesto, esos gastos y esa actividad económica se generen con empresas locales y con colectivos locales y con todo lo que tenga que ver y que esté vinculado al municipio, porque entendemos que eso es redistribuir la riqueza y es bueno para el municipio. En lo que nos atañe en el día de hoy, nosotros lo que decimos es una enmienda que las ayudas deben de estar condicionadas al superávit que pueda tener el ayuntamiento. Ustedes saben que el ayuntamiento a día de hoy lo único que tiene es remanente. El remanente solo se puede utilizar para capítulo 6, para obra pública, y que lo único que se podría utilizar si se pidieran los permisos, las autorizaciones oportunas, sería el superávit. A día de hoy eso es inviable y es imposible. En cuanto ustedes solicitaron el pleno extraordinario, pues lo primero que hice es una providencia al interventor del ayuntamiento, que ustedes saben que lo presentaron con más puntos en el orden del día, que luego se les requirió para que lo aclararan, pero en definitiva la providencia lo que venía a decir era examinada la solicitud presentada y resuelto que se emita informe por parte de la intervención de fondos sobre los puntos 1, 2, 3 y 4. Saben que lo que era el punto 1 tenía 2 apartados y el punto 2 tenía otros 2. A esto, en la respuesta técnica, no voy a leerles todo este papel, les voy a leer la conclusión final. Es por ello que, analizadas las materias sobre las que versan las materias, podemos observar que las mismas no son objeto de atribución a las corporaciones locales por parte de normativa sectorial, ni se encuentran comprendidas dentro de las que se les atribuyen por las normas antes descritas, y por tanto cualquier gasto o actuación del ayuntamiento en dichas materias debería ser calificado de impropio. Por lo tanto, nosotros con esto, lo único que hasta donde podemos llegar es aceptarla condicionado a si tuviéramos superávit o no, y si tuviéramos el superávit había que pedir las autorizaciones pertinentes, porque de lo contrario nosotros no tenemos competencia para ello. ¿Adquiere realmente el compromiso de que va a solicitar esos informes a las otras administraciones? O luego si existe la mínima posibilidad que tengamos superávit, porque esa es otra. No tenemos la certeza de que no lo va a destinar de nuevo a cancelar crédito, como ha ocurrido en esta anualidad, y por eso a día de hoy San Bartolomé sí ha podido acogerse a esta medida que hoy planteamos y Tías no. Porque no hemos querido hacer alusión al informe del interventor en este momento o en las intervenciones que hemos tenido. Pero es que este es un punto muy importante. Y si ustedes adquieren hoy el compromiso de que, existiendo la mínima posibilidad que tengamos superávit, porque todos somos conscientes y realistas con la situación económica, de que no se va a destinar a cancelar deuda,
y que realmente se solicitan esos informes a otras administraciones, por supuesto que aceptamos la enmienda, pero reitero, es una enmienda envenenada, porque somos conscientes de la realidad. La oportunidad de oro la teníamos en esta anualidad, pero por adelantarnos y cancelar la deuda que teníamos contraída con entidades bancarias, no nos hemos podido acoger a esas opciones, como sí han ocurrido en otros municipios. Vamos a ver si intento aclararlo mejor. No nos debemos arrepentir de haber cancelado el crédito en el mes de noviembre. En el supuesto de que no hubiésemos cancelado el crédito en noviembre, la realidad hoy es la misma, no tendríamos superávit. No tendríamos superávit. La realidad es la misma. ¿Cómo vamos a cerrar el año? Yo a día de hoy no sé cómo vamos a cerrar el año. Sí tengo datos que se los puedo adelantar. Ustedes lo saben. Ustedes saben que el bloque de financiación empezaron diciéndonos que iba a disminuir el 54% al inicio de la pandemia. Más tarde nos dijeron el 35%. Ahora nos dicen, lo último que nos han dicho es el 22%. No hay que cerrarlo. Hay que tener en cuenta que de aquí a diciembre puede estar entre el 22, incluso tirando al 30. Para no cansarles, en definitiva, para el ayuntamiento, entre el 22 y el 30, para el ayuntamiento de Tías, significa entre 800.000 euros y 1.200.000 euros. Esa es la realidad del bloque. El resto, un porcentaje más, un punto más, un punto menos, no va a haber mayor diferencia. Y en cuanto a la recaudación municipal de los impuestos y las tasas, se cerró el plazo, están contabilizando, todavía a día de hoy no lo han terminado de contabilizar, pero creemos que debe de estar en torno a un menos 5%, creemos. Esto no se los puedo decir con claridad y que es exacto lo de menos en lo que estamos. Entonces, con ese panorama, ¿para qué queremos nosotros? ¿Ustedes qué quieren que les diga? Nosotros nos comprometemos a solicitar en el día de mañana la autorización a los organismos superiores para que nos permitan eso. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros si no sabemos si nosotros tenemos superávit? Yo a día de hoy no tenemos cierre, pero ya les digo dónde vamos a fallar, en torno a un 5% y el fondo es el IGI. Y eso es todo. El fondo es el IGI y mientras no se abran las fronteras, si noviembre hubiese funcionado, a lo mejor era verdad que nos quedábamos en el 22. Como noviembre no funcionó, yo más creo que estemos para el 30 que para el 22, para ser prudentes. Entonces, hasta que no tengamos el cierre, pedir permiso. ¿Para qué queremos pedir el permiso si no sabemos si tenemos si en sí vamos a tener superávit? Esa es la realidad. Nos gusta más, nos gusta menos. La situación es la que es, difícil, es complicada, y más difícil y complicada se pone en el 21. Si las cosas van en la línea en la que estamos, no va a ser difícil, no va a ser fácil. Es tan sencillo, si es que estamos diciendo lo mismo, partimos de la misma base, que sí, condicionado, sí tenemos superávit, que se soliciten los informes, lo único que rogamos para aceptar la enmienda. Y lo que sí seguimos viendo complicado es que no tuviéramos superávit si no se hubiera cancelado la deuda con entidades bancarias, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro debate. No nos debemos arrepentir de haber cancelado la deuda. Pues mira, a lo mejor la tasa de reposición del personal, no nos debemos arrepentir de haber cancelado los 8 millones de deuda. A lo mejor en un futuro nos va a permitir la tasa de reposición en cuanto a personal se refiere. Ustedes saben que ni siquiera era 1,1, sino lo último fue 0,75 porque incumplíamos la regla de gasto, no sé lo que se incumplía. Es posible que en el próximo año sea 1,15 la tasa de reposición. En los ayuntamientos pequeños no viene a decir nada, esto funcionará para las grandes capitales. Pues aquí, para las 4 grandes capitales de Canarias, que se jubilan 100 al año. Pero aquí que se jubilan 4 o 5, poco nos representa. Pero a lo mejor, en función de los que sean, nos da la posibilidad de una plaza más.
En los tiempos en los que estamos y con la escasez de personal, eso viene como agua de mayo, pero es la realidad. Entonces, aceptan la enmienda en los términos que planteas con el tema del superávit. Hay que primero votar la enmienda y después votar la propuesta. Sometemos a la consideración del Pleno la propuesta de enmienda. ¿Votos a favor? Abstenciones y en contra. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Que tengo que votarla. Yo quería pasar. Volvemos a votar la propuesta ya con la enmienda incluida. ¿Votos a favor? Gracias. Comisión Informativa de Hacienda. Por parte de la Presidencia se procede a dar cuenta de la propuesta cuya parte dispositiva en extracto es 1. Que con la mayor urgencia posible se elaboren las bases que han de regular la concesión de las subvenciones y 2. Que se proceda a tramitar una modificación de los presupuestos de 2020 con la finalidad de crear una partida económica con la mayor cuantía posible y así atender las ayudas que el Ayuntamiento otorgue a los sectores hoteleros y extrahoteleros para la realización de los test rápidos en su establecimiento, siendo en su consideración que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la presente propuesta. Partido Popular. Buenos días de nuevo. En esta moción esperamos contar con el apoyo del Grupo de Gobierno, pero sí que es verdad que el motivo, la causa de la presentación de registrar esta moción en la sesión plenaria, pues tenemos que remontarnos tiempo atrás. Como ya explicaba al inicio de la sesión plenaria, la motivación o el por qué entendíamos que teníamos que solicitar este pleno extraordinario era por la urgencia o la necesidad que estamos viviendo en estos momentos. El porqué de presentar esta moción que se registró por primera vez en este ayuntamiento el 2 de octubre. Pues porque, por ejemplo, el 20 de agosto de este mismo año conocíamos datos ya reales y efectivos de cómo en otros archipiélagos, o Madeira para ser más exactos, ya se realizaba la ejecución de los test rápidos en el destino. Y esto supuso que Madeira, por ejemplo, contara con una ocupación entre un 40 y un 60% en su destino turístico. ¿Y por qué no? Canarias no podía actuar o trabajar en la misma línea, como así parece que va a ocurrir en la actualidad. ¿Por qué decimos parece? Pues porque la situación es tan cambiante día a día que nunca sabemos cómo se van a desarrollar o devenir los acontecimientos. Esta noticia la conocíamos con estos datos de ocupación de Madeira de un 40-70% de ocupación, cuando en agosto aquí en Lanzarote y en nuestro municipio, pues qué decir de los niveles de ocupación, que incluso estábamos hablando de un 20%, y en agosto teníamos como esa primera quincena con unas expectativas buenas. Luego conocíamos otros ejemplos, otras noticias en septiembre, principios de septiembre, como por ejemplo solicitaba el Cabildo de La Palma, que estaba dispuesto a realizar los test en su isla, copiando este modelo de Madeira. ¿Qué ocurre o qué impedimento se encuentra en la isla de La Palma, que fueron los pioneros en solicitar esta medida? Pues que AENA no le cedía las instalaciones aeroportuarias para realizar los test. Luego conocemos que el 4 de septiembre se mantiene una reunión de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, con todos los representantes de turismo, con los consejeros de turismo de las 7 islas, y en ellos se comprometían pues a seguir negociando con el Estado la posible cesión de un espacio en los aeropuertos de Canarias para la realización de estos test y así poder ofrecer y ofertar Canarias como un destino seguro. Y también se comprometían los representantes públicos el 4 de septiembre, reitero, en elaborar y asumir de forma compartida pues la realización y financiación de estos test rápidos. No solo con las administraciones públicas, sino también con el sector privado, con turoperadores y empresas alojativas. El 15 de septiembre
ya se estaba estudiando, se estaba diciendo la posibilidad de lo que realmente al final desembocó en el decreto que ha sacado el 29 de octubre el Gobierno de Canarias. Nuestra moción fue registrada, como decía anteriormente, el 2 de octubre, pero no conocíamos, la solicitud del Pleno Extraordinario también fue anterior a la salida de este decreto de Ángel Víctor Torres, y nosotros seguimos manteniendo nuestra moción. ¿Por qué? Pues porque, como decía anteriormente, la situación es cambiante. Cada día cambian las situaciones, cambian las circunstancias. Dependemos, pues como decía, de turoperadores. Nos lo siguen reclamando y demandando los empresarios de nuestro municipio, que yo creo que, al igual que nosotros conocemos esa demanda, pues también el grupo de gobierno la conoce. Están dispuestos a cualquier medida, a adoptar cualquier actitud que sea para favorecer y ofertar el destino como un destino seguro, y como decíamos anteriormente, pues nosotros tenemos que defender e intentar apoyar pues a los nuestros, a los que nos tocan más de cerca, y por eso seguimos manteniendo nuestra moción. Y aunque sí conocíamos o no habíamos hecho alusión al informe del interventor en materia de competencias hasta la intervención del alcalde para ir cerrando la moción del punto anterior, sí que entendemos y reiteramos de nuevo pues que tenemos que hacer nosotros también nuestro ejercicio y nuestro trabajo propio como municipio y como ayuntamiento, con lo cual nosotros seguimos manteniendo lo que solicitamos en el cuerpo de la moción, que no es otra que una línea de ayudas también pues para financiar o ayudar a financiar a aquellos hoteleros, turoperadores o empresarios del municipio, hoteleros y extrahoteleros, a que quieran contar con sus propios test, puesto que todavía vemos como que está empezando a ponerse en marcha o a entrar en ejecución el decreto del Gobierno de Canarias, pero que todavía siguen existiendo algunas lagunas en el mismo. Tiene la palabra el concejal de Coalición Canaria. Se lo iba a mandar otra vez para allá. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a estar de acuerdo con esta moción. Se pide, pues, la subvención para los hoteleros, y yo le añadiría, sino en esta moción habrá que presentar otra, exigir al Gobierno de Canarias que los test PCR no sean llevados solamente a cabo en los complejos hoteleros, porque al final solo se están haciendo pruebas PCR a partir del 14 de noviembre, que es cuando se empezarán a hacer pruebas PCR solamente a las personas que se alojen en establecimientos reglados, lastrando la economía de ellos. Pero vamos, independientemente de la economía, si hablamos de seguridad y pruebas PCR, creo que si vamos a pedir pruebas PCR, se tienen que pedir a todos los viajeros. Y debería ser el Gobierno de Canarias el que las implante en el aeropuerto de alguna manera. Lo que no se puede permitir es que el presidente del Gobierno de Canarias, el señor Torres, pues nos haya dado 1000 titulares sobre las pruebas PCR y todavía no tengamos ninguna prueba, sino que ahora le pasa el jaleo a los hoteleros para que sean ellos y lo hagan en las recepciones. No hay un modelo oficial de certificado. Eso va a ser un caos y una confusión de cuando llegue turistas de diferentes nacionalidades, con cada uno con un certificado diferente, que no se va a entender muchas veces, y estamos perdiendo pues una oportunidad de oro, que es el hecho insular. El hecho insular ha demostrado que ha funcionado muy bien en frente al COVID. Tiene sus inconvenientes, pero también es verdad que ha funcionado muy bien, porque cuando cerrábamos los aeropuertos y puertos, pues al final lleguemos a prácticamente 0 casos. Entonces, las pruebas PCR no son del todo efectivas, porque hay varios días de diferencia entre que puede dar positivo o no, pero sí es verdad que las pruebas PCR tienen que ser tomadas en el aeropuerto por parte del Gobierno, de alguna manera, no solamente a los turistas que se alojen en hoteles, sino a toda clase de viajeros que viajen al menos a una zona de riesgo. Yo propondría que esta fuera un poco el tema de la moción, de que al final la moción vaya a exigir al Gobierno de Canarias que implante las pruebas PCR, y no a que nosotros subvencionemos a los hoteleros por el hecho de tener que hacerlas ellas por la incompetencia del Gobierno de Canarias, porque ayer en Canarias fueron 86 casos nuevos
y ya han muerto, que ya 300 personas que han fallecido, 301 han fallecido en Canarias, y creo que es hora de empezar a tomar medidas efectivas y no siempre echar balones fuera. Y en este caso lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es pasarles la pelota a los hoteleros, que la hagan ellos, que las paguen ellos, y por eso veo bien lo de la moción. Pero yo pediría, añadiría este punto de exigir al Gobierno de Canarias que hagan las pruebas PCR, y si no, pues que nosotros ayudemos a que, en la medida de lo posible, pues a subvencionar estas pruebas. Muchas gracias. Gracias, concejal de Hacienda. Hola, muy buenos días a todos y a todas de nuevo. Respecto a la moción que presenta el Partido Popular, me gustaría hacer la matización, aunque la portavoz ya apuntó a ello por el contexto en el momento en el que se presentó y el día de hoy. En el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias del sábado 31 de octubre de 2020 se establece por parte del Gobierno de Canarias que para acceder a los establecimientos turísticos son los propios turistas los que tienen que aportar esa prueba PCR, no son los hoteles los que tienen que hacer las pruebas allí. Por tanto no está suponiendo un desembolso de dinero para los hoteleros hacer las pruebas, porque ya los turistas tienen que venir con esas pruebas. Además, existen determinados problemas logísticos en lo que supondría hacer las pruebas PCR en los hoteles, porque no las van a hacer los recesionistas, lo tiene que hacer algún técnico de laboratorio o alguien del mundo sanitario. Es decir, esto mismo hay que extrapolarlo a los aeropuertos. En una situación donde estuvieran llegando miles de personas y todas tuvieran que estar esperando en cola una a una. Es decir, logísticamente no es fácil, lo cual no significa que no se deba hacer. Por supuesto que ahí tienen que ir los esfuerzos, pero que no es una situación para nada fácil. Partiendo de esa base de que realmente los hoteleros ya no están pagando pruebas PCR, no tiene ningún tipo de sentido en estos momentos que el ayuntamiento modifique el presupuesto y que busque una línea de ayudas para que los hoteles paguen las PCR cuando que no están obligados a hacerlo. Que el día de mañana la normativa cambia, se obliga a los hoteleros a que se haga, pues se podrá estudiar la posibilidad de que el ayuntamiento, dentro de las medidas económicas que pueda tener, pues ayude dentro de lo posible. Esa situación ahora mismo es que no se está dando. No obstante, tampoco existe ningún ayuntamiento en Canarias, ni siquiera los turísticos, ni Santiago del Teide, ni otros que sean medio turísticos como pueda ser Arrecife, que esté pagando pruebas PCR a los hoteles. Y respondiendo al portavoz de Coalición Canaria de los certificados van a generar confusión porque vienen en otro idioma, yo creo que hay algo que es universalmente entendible, que es COVID y un signo negativo o positivo. Eso no hace falta que esté en un idioma muy complicado porque se entiende. El resto de la letra igual de certificado dependerá del nivel de idiomas que se tenga, pero COVID negativo no hace falta estudiar mucho para saberlo, Amado. Lo que no le voy a permitir, Amado, es que usted esté hablando de la incompetencia del Gobierno de Canarias, asociándolo al número de muertes que ha habido recientemente. Me parece que es una responsabilidad, sí lo ha dicho, la incompetencia del Gobierno de Canarias y las cifras de muertes que ha habido, la ha relacionado. Eso sí es irresponsable por su parte, porque el Gobierno de Canarias y el de España está haciendo todo lo que puede y más para frenar esta pandemia. Pero es que la pandemia, aquí, bueno, tenemos una concejala doctora, yo creo que los demás podemos entender más o menos de la historia, pero es que no es una cuestión que sea culpa del Gobierno de Canarias, sea del PP, sea del PSOE, es que estamos hablando de otras cuestiones biológicas, ¿entiendes? Entonces, me parece bastante irresponsable que usted diga que por la incompetencia del Gobierno de Canarias está muriendo gente, que es lo que usted ha dicho en este momento. Entonces, nosotros esta moción en principio vamos a votar que no. ¿Alguna que otra intervención? Bien, a colación de esta última intervención que ha hecho el portavoz del Partido Socialista, hombre, decir que el Gobierno del Estado ha hecho todo lo posible y todas las medidas que ha podido adoptar para paliar esta situación, al menos vamos a ponerlo en cuarentena, esa palabra que estamos utilizando tanto últimamente. No, de verdad que no quiero entrar en ese debate político puro y duro con respecto a si las medidas que se han tomado o no, pero al menos vamos a ponerlo en cuarentena, porque si hay algo que ha ocurrido durante todo este tiempo, es que conocemos que las mentiras son casi a diario. Tenemos un comité de expertos, no había nombres de miembros del comité de expertos.
Hablábamos del IVA, de que se cobraban las mascarillas, de que se cobraba, en otros países de Europa no se cobraba el IVA. ¿Entramos a debatir esa cuestión, Tomás? Yo creo que no, que en este momento, con la moción que estamos debatiendo, no procede, pero al menos permítame que le haga esa puntualización. Si por algo se han caracterizado es que todavía ni siquiera en este país sabemos el número de muertos que han habido precisamente con esta pandemia, porque las cifras bailan todos los días, bailan entre comunidades, bailan entre las del Estado. Vamos a ser serios. Al menos no vamos a tocar el tema en esta sesión plenaria y no vamos a decir que se ha hecho todo lo posible, porque creo que todos podíamos haber hecho más. Y nos incluimos todos que estamos metidos en el mismo saco, con más competencia, con menos competencia. Pero decir que el Estado ha hecho, cuando vemos día tras día que salen informaciones totalmente diferentes, es que es más, la última, en el día de ayer o hace 2 días, es que en febrero ya habían 70 casos detectados de COVID en España y luego hasta antes de ayer pensábamos que el primer caso de COVID en España fue el caso de La Gomera. Con lo cual, permítame que no entremos en ese debate en esta sesión plenaria. Nosotros seguimos manteniendo la moción y aceptaríamos la enmienda que ha planteado el portavoz de Coalición Canaria. Lo primero es agradecer a Saray que acepten, el Partido Popular, que acepten la enmienda, porque es como yo veo la moción. Y Tomás, siento que me entendieras que yo haya dicho que los 300 muertos son fruto de la incompetencia del Gobierno de Canarias. No dije eso ni pretendía darlo a entender. Lo que sí dije es que ya han habido 301 personas fallecidas en Canarias y que es hora de empezar a tomarse todavía las cosas más en serio, aparte de los fallecidos que hay en toda España y en todo el mundo, que son demasiados. Donde ha sido el gobierno incompetente, el señor Torres, con todos sus titulares, es la implantación de las pruebas PCR. Y ante esa incompetencia le ha pasado esta labor a los recepcionistas de los hoteles. ¿Por qué digo que ha sido incompetente? Porque él prometió hacer pruebas en los aeropuertos, que él llegó a decir que en Canarias no entraría nadie sin que tuviera una prueba PCR. Y no ha sido capaz de demandar al gobierno central, porque lo ha demandado y el gobierno central por un lado le decía que sí, que no había problema para ponerlas en los aeropuertos, pero luego decía que AENA no lo dejaba cuando AENA también pertenece al gobierno, ¿no? Entonces ahí es donde está la incompetencia del gobierno de Canarias, en el que no han sido capaces de implantar estas medidas que sí se han implantado en otros destinos, como Madeira, como bien dijo Saray, y están funcionando muy bien esos destinos turísticos. Ojalá, Tomás, hubieran unas colas de miles de personas esperando para poderse hacer la prueba en el aeropuerto. Ojalá. Yo creo que en Alemania hay aeropuertos que trabajan mucho más que el de Lanzarote, y se están haciendo, solamente es un apunte. Y respecto a los certificados, Tomás, también te puedo decir que, como he dicho, tienes una compañera doctora, no cualquier certificado vale, porque no hay una homologación de certificados. A mí me viene un turista con un certificado que me ponga COVID negativo y yo, que soy recepcionista, porque no hay un modelo oficial, tendré que dar por hecho de que sí es así, porque si tú vas a hacer eso, lo que ha hecho el Gobierno de Canarias, y pasarle esa responsabilidad a los hoteleros, pues tendría que haber pedido también un modelo de certificado que venga, que el turista, no sé, lo descargue o algo y que ese modelo venga sellado de alguna manera, porque hacen falta modelos oficiales. De hecho, un certificado médico que tú saques en Lanzarote, aquí a día de hoy, puedes llegar ahora a Alemania y te obligan a hacerte otra prueba porque el certificado a lo mejor no le dan validez, porque hay que ser serio. En estas cosas médicas y en estas cosas de los certificados no cualquier cosa vale. No estamos hablando, y menos en el COVID. Entonces, no es un certificado. Y por cierto, Tomás, el alfabeto ruso, que también tenemos turistas rusos, el alfabeto ruso no es el alfabeto nuestro. Igual el COVID, el menos COVID ese lo pone con otras letras o otras cosas porque es en ruso.
Y el recepcionista no creo que sepan ruso, no sé la competencia que tiene. Así que vamos a ser serios, Tomás, y no vamos a jugar con esto. Y de verdad, te digo, no he dicho en ningún momento, ni he pretendido decir que el Gobierno de Canarias sea culpa del Gobierno de Canarias que hayan fallecido 301 personas. Solo he dicho que la incompetencia del Gobierno de Canarias ha sido a la hora de implantar los test en los aeropuertos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver cómo quedamos, que vamos a someter esto a votación. Que vamos a votar la propuesta del Partido Popular. ¿Repite la enmienda Coalición Canaria? La enmienda sería exigir al Gobierno de Canarias que se implanten los test en los aeropuertos para todos los viajeros que vengan de zonas de riesgo. Votar es la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra de la enmienda? Por lo tanto, ahora sí procedemos a votar la propuesta del Partido Popular. ¿Votos a favor de la propuesta del Partido Popular? ¿Votos en contra? Punto número 3. Que me tiene descontrolado. Punto número 3. Expediente que presenta, expediente 2020/8265M. Presenta moción el concejal de Coalición Canaria para el Pleno de octubre de 2020, Inmigración. Al inicio del Pleno les entregué una moción estándar que presentaron, yo entiendo que más completa que la que tenía presentada Coalición, que presentaron en Madrid los grupos parlamentarios en el Senado de Coalición Canaria, el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, los vascos, el Partido Nacionalista Vasco y creo que los gomeros, aunque los gomeros no están en la firma, pero creo que algo enmendaron también. Yo le paso la palabra al secretario. Comisión Informativa de Relaciones Institucionales. Por parte de la Presidencia se procede a dar cuenta de la propuesta cuya parte dispositiva en extracto es, primero, 1. Instar al Gobierno central a asumir de una vez sus competencias y habilite con inmediatez las infraestructuras necesarias para la primera acogida de inmigrantes. 2. Reivindicar al Gobierno del Estado que facilite el traslado de inmigrantes a Canarias hacia la península. 3. Exigir al Gobierno del Estado la urgente e inmediata puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. 4. Reclamar a la Unión Europea el refuerzo del Frontex, la Agencia Europea de Guardia, Frontera y Costas, que entre sus competencias tiene el control de migraciones y la gestión de fronteras. 5. Demandar al Gobierno del Estado su implicación en la crisis migratoria de Canarias a través de implementación de políticas de desarrollo para ayudar a paliar la situación de inmigración irregular en los países de origen, siendo en su consideración que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la presente propuesta. Palabra Coalición Canaria. Bueno, pues ya lo has expuesto. Esta moción se presentó para el Pleno de octubre. El Pleno de octubre se presentó ya iniciado el mes de octubre. Hay una decisión del Grupo de Gobierno de que toda moción que no se presente antes del día 1 del presente mes, pues no viene a los plenos de octubre. Es una decisión que tomó el Grupo de Gobierno. Se trajo esta moción al Pleno de octubre, no obstante, por la vía de urgencia, y se decidió por el Grupo de Gobierno abstenerse, no votar en contra de la urgencia de la moción, pero se abstuvieron sabiendo
que la abstención pues era lo mismo que votar en contra, pero quedaba mejor. Algo me sorprendió que el concejal de Podemos, se lo decía antes a él en persona, me sorprendió que la votara, que se abstuviera en la moción. Ni siquiera sabía yo en ese momento que Podemos había presentado esta misma moción en el Cabildo de Lanzarote. Antes, ¿no? Me enteré una vez rechazada en este pleno de aquí. Tengo claro que el Ayuntamiento de Tías no tiene unas competencias claras, más allá de pedir al Gobierno pues esto que pide en la moción, o esto que has presentado, o esto que me has dado ahora el alcalde, de la moción de Coalición Canaria llevada al Senado y modificada por todos los grupos parlamentarios. Pero sí es verdad que puedo decir que hemos perdido 3 semanas de oro para que el Ayuntamiento de Tías también se posicionara en contra y pedir al Estado pues que no pasara lo que está pasando con la inmigración, porque la semana pasada venía el ministro y venía la comisaria europea, salieron corriendo a llevarse los inmigrantes del muelle de Arguineguín, un muelle al que conocen ya como el muelle de la vergüenza, un muelle que está habilitado para 500 personas y este fin de semana pues habían 2.200 personas. Tomás, me decías antes que frente al COVID, sí Tomás, es que te lo apunté antes, frente al COVID decías que había que evitar el contacto personal, pues en el muelle de Arguineguín a día de hoy ya no hay zona COVID, están todos mezclados unos con otros. Palabras de la policía, que solamente hay 9 policías para controlar a más de 2.200 personas que habían este fin de semana, 9 policías. Y avisaban ya de que empezaban a tener falta de comida y agua para darle a las personas que tienen, hablaba la policía de tragedia humanitaria, que están desbordados, desatendidos y sin capacidad de reacción. Sánchez, el presidente Sánchez, ya sé que no les gusta que mezcle muchas cosas, pero el presidente Sánchez se fue a Valencia en junio del 2018 para sacarse una foto con los 600 inmigrantes rescatados del barco Acuario. Yo les digo, el Gobierno Central poco caso hará a este pleno de Tías. Yo acepto esta enmienda que me has presentado de enmendar esta moción con los 15 puntos que se presentaron al Senado y que ya estaban aprobados por todos los grupos políticos. Pero más allá de eso, me gustaría que el Pleno de Tías por fin apruebe por unanimidad un rechazo a la política inmigratoria que se está haciendo desde el Gobierno, una política inmigratoria que está dejando abandonadas a muchísimas personas. Es más, el Grupo Podemos en Canarias tachó a la visita de la ministra y de la comisaria europea de ser una visita sin contenido, una visita que para venir a sacarse una foto, mejor no vengan. Eso mismo le dijo el presidente del Cabildo de Fuerteventura también al ministro de Escrivá en Fuerteventura, que para venir para lo que vino, mejor no viniera. Y es lo que de esto se trata. A mí me parece vergonzoso, ¿no?, como el PSOE y Podemos a nivel nacional, pues lo tengo que decir, esto es a nivel nacional, no tiene nada que ver con Tías, están tratando a estas personas, porque nosotros teóricamente somos un país de primera, si es que se quieren poner clases a los países, pero somos un país en los que están garantizados los derechos humanos y estamos dándole un trato a unas personas que vale que sí, que son ilegales y lo que tenemos que hacer es repatriarlos, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero hasta que se haga eso, nosotros, España, que bien siempre recalcan aquí que Canarias, que Tías está dentro de España, Tomás, pues está siendo, parece que somos un país que tenemos a los inmigrantes tirados arriba de un muelle, todos mezclados unos con otros. Este fin de semana empezaron a haber problemas. Creo que es hora de que, yo digo, este pleno no puede hacer nada, no nos van a hacer ni caso seguramente, pero sí mostrar un rechazo a la política inmigratoria que se está siguiendo y exigir al Gobierno pues estas 15 medidas, esas 15 medidas que se han aprobado por todos, que se aprobaron el 23 de septiembre, que estamos a noviembre, a 11 de noviembre, y
que no se han tomado ninguno, no se ha desplegado Frontex, no se ha desplegado todas. No sé si en el Senado, si al Senado de España no le hacen caso con la crisis inmigratoria, poco caso le van a hacer a este pleno en Tías, ¿no? Pero sí es verdad que me parece vergonzoso por el simple hecho las últimas declaraciones del Gobierno. La última declaración del Gobierno fue que este fin de semana, cuando habían 2.200 personas tiradas arriba del muelle de Arguineguín, venían a decir que en unos días iban a buscar una solución y a montar un campamento militar en la zona de la isleta para acoger a estos inmigrantes. En unos días, quizás en vez de 2.000 hayan 4.000 personas en el muelle de Arguineguín. Eso es una vergüenza. Ustedes perdonen que yo sé que ustedes son del Partido Socialista, pero es una vergüenza lo que está haciendo el Partido Socialista a nivel estatal con la inmigración en Canarias. Nosotros deberíamos, los militares o a través del Gobierno central ya debería haber montado un campamento donde acoger dignamente a esas personas para luego empezar a repatriarlas en los casos en los que se pueda. Todos sabemos que esas personas no vienen aquí por gusto. No vienen por gusto, pero sí es verdad que nosotros tenemos la obligación de acogerlos y respetarlos. Por eso era la moción esta de Coalición Canaria, que luego fue ampliada en el Senado, y que poco caso le están haciendo. Lo que hace falta es acogerlos, hace falta el Frontex, que se desplieguen los barcos militares y que se intente luchar contra las mafias, porque no hay que olvidarse que esto es uno más de las mafias migratorias, un negocio para muchos y una crisis humanitaria para muchos otros. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Bien, a diferencia de las otras dos mociones que debatimos anteriormente, en las que estábamos hablando al final pues de cuestiones económicas, aquí cambiamos de registro y lo que estamos hablando es precisamente de personas y de vidas humanas. Pues total apoyo a esta moción. Me alegra ese documento que nos ha traído a esta sesión plenaria, donde todas las formaciones políticas han firmado conjuntamente lo que aquí se solicita, que viene a ser básicamente lo que se exponía en la moción que presentaba este pleno Coalición Canaria, añadiéndole algunos puntos más. Pero sí que, según antes hablábamos de dineros y de medidas fiscales y de incentivos fiscales, pues aquí hablamos de números de personas. No podemos olvidar que el último fin de semana han llegado a nuestras costas 2.000 personas, en un fin de semana solo. En el día de ayer, 478 personas a Gran Canaria, 21 a Lanzarote, 22 a Fuerteventura. Y ya en el día de ayer ya veíamos en los medios de comunicación esas primeras imágenes de situaciones o escenas complicadas de los propios policías con respecto a la actitud y el comportamiento que empieza a desarrollarse, que no es fruto, ni muchísimo menos no es ninguna recriminación, sino es fruto de la situación en la que se encuentran casi 2.000 personas hacinadas en un muelle de una localidad tan pequeña como es Canarias y como puede ser Arguineguín. Y lo que no puede ser, o lo que todos tenemos que estar unidos, es que el puerto de Arguineguín no se le puede conocer como la nueva Lampedusa, pero no por nada, sino por la situación humanitaria en la que se encuentran esas personas allí. Ya decía la alcaldesa de Mogán que disponían de 12 duchas para 2.000 personas aproximadamente, días sí, un día hay un poco más, un día hay un poco menos, pero estamos hablando de 12 duchas, de 10 policías. Yo creo que aquí algo tiene que hacer el Estado, porque al final Canarias sola y un municipio solo no puede asumir toda esta responsabilidad. Y yo creo que en eso todos tenemos que pensar lo mismo, no solo decirlo, sino ejecutarlo y hacerlo. Y luego vemos declaraciones en los medios de comunicación de diferentes responsables políticos, como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, en el que lo que dice es que llama a la rebelión a Canarias, que tenemos que rebelarnos contra esta situación. Vemos declaraciones del propio Ángel Víctor Torres, en el que solo le quiere decir que se encuentra solo y abandonado, o vemos declaraciones de otros representantes políticos, de otras formaciones políticas, como puede ser incluso la del Partido Popular, en la que dice y manifiesta que Canarias está sola y abandonada. Y con esos números que dábamos anteriormente, es que es la realidad.
Estamos hablando de 12 duchas, es que ya no estamos hablando ni de lo más mínimo y lo más básico para las personas. Y luego encontramos declaraciones de la formación política de Podemos en Canarias en la que destaca que la visita de Marlaska a Gran Canaria y a Canarias es decepcionante e hipócrita. ¿Y qué menos? Yo pregunto, ¿el ministro no vio la situación que existe en el muelle? ¿Qué medidas, aparte de anunciar un helicóptero más o una embarcación más? Pero si es que estamos hablando de las necesidades primarias de un ser humano. Con lo cual yo creo que esto es un debate más amplio, que nosotros tenemos las competencias que tenemos, pero que por supuesto vamos a apoyar. Tiene la palabra, teniente alcalde. Gracias, buenos días a todos y a todos. Bueno, yo me parece que poco debate da esto más, o sea, ya no da más de sí, porque estamos de acuerdo todas y todos que es una moción que deberíamos de aprobar y hacer llegar al Gobierno de Canarias, al Gobierno de la Nación. Como bien decía antes el concejal de Coalición Canaria, bueno, ya el 23 de septiembre de este año el senador Fernando Clavijo lo había llevado. Se presentaron enmiendas por parte del Partido Popular, por parte del Partido Socialista, y al final pues hay un texto aprobado por todos y todos y firmado, y la propuesta que le hacíamos precisamente al concejal es añadir todos esos 10 puntos más porque creíamos que enriquecía la moción en sí. Yo con... ¿no? Sí. Desgraciadamente, sí me gustaría decir una cosa solo, que quiero decir que no va para nada en contra de lo que estamos debatiendo aquí. Yo, por suerte, por desgracia, hace 9 años tuve la oportunidad de ver lo que ocurría en la isla de Lampedusa, porque estuvimos en la isla de Lampedusa, y bueno, estamos viendo lo que pasa en Arguineguín. Sin duda es lamentable, porque estamos hablando de no respetar derechos humanos. Al final es eso. Ahora, solo un detallito, yo creo que siempre es mejor, tenemos que alegrarnos, desde luego, sin olvidar la desgracia de todas esas mujeres y hombres menores que están ahí de manera sin nada y en condiciones infrahumanas. Yo sí me gustaría decir, solo como dato, de que siempre es mejor que estén ahí que en el fondo del océano. Como ha pasado, bueno, desgraciadamente no tenemos recuento de toda esa gente que se ha quedado a mitad del camino, ¿no? Yo poco más decir, simplemente nosotros desde luego vamos a apoyarlo, ya lo íbamos a apoyar tal y cual había presentado el Coalición Canaria, pero entendemos que esa enmienda de aportar el resto de lo que se aprobó en el Senado, pues la enriquece y desde luego nosotros vamos a apoyarla y a votar que sí. Sí, bueno, punto 1. La creación de un comité va a reforzar la coordinación entre todas las administraciones en atención a la situación migratoria que se vive en Canarias. Punto 2. Seguir desplegando una política de recuperación de efectivo, movilización y equipamiento, medios e infraestructura, el CIBE, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan reforzar su labor de control de frontera y vigilancia en las costas canarias. Se solicita que, en el plazo más breve posible, preferiblemente no superior a 6 meses, quede instalado en Lanzarote el radar del CIBE pendiente de su ubicación. 3. Seguir solicitando la máxima implicación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, en el archipiélago, reclamando la colaboración de la Unión Europea en la frontera sur comunitaria. 4. Ampliar y mejorar los medios que tiene asignado la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima para que continúe con su labor de asesoramiento al servicio en todos y cada uno de los puntos de nuestro litoral, realizando una distribución óptima de sus medios en función de parámetros técnicos. 5. La habilitación de espacios que reúnan las condiciones adecuadas para la acogida de los migrantes e infraestructura que son titularidad del Ministerio de Defensa, que actualmente se encuentra en desuso. 6. Seguir negociando junto a la Unión Europea con los países desde los que parten las pateras y cayucos en el entorno geográfico de la Comunidad Autónoma de Canarias, fundamentalmente Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia. 7. Continuar avanzando en la cooperación con los países de origen de los migrantes como la política más efectiva para evitar que millones de personas se vean obligadas a abandonar sus hogares. 8. La financiación equitativa a las comunidades autónomas para promover la eficacia
de la gestión de los flujos migratorios, así como el fortalecimiento y desarrollo de una política común en materia de asilo y de inmigración, respetando plenamente los derechos y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 9. Que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública continúe desarrollando las competencias establecidas en el artículo 69 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en relación a la dependencia orgánica de las delegaciones del Gobierno con respecto a este Ministerio, correspondiendo la dependencia funcional de los servicios migratorios a los ministerios respectivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1330 de 1997, de 1 de agosto, de integración de los servicios periféricos y de estructura de las delegaciones de Gobierno. 10. La distribución solidaria de los migrantes entre los diferentes dispositivos de acogida humanitaria existentes en la península. 11. El apoyo de España a un nuevo plan migratorio y de asilo de la Unión Europea, en el que exista un compromiso firme de todos los países de apoyo a aquellos estados que, como España, son la puerta de entrada al continente europeo. 12. Incluir la gestión de la política migratoria en el orden del día de la próxima conferencia de presidentes, que se celebró ya, de hecho, el 26 de octubre, ¿no? Sí. 13. Impulsar un nuevo plan estratégico de acogida e integración. 14. Tomar las medidas necesarias para luchar y erradicar de la sociedad española cualquier manifestación xenófoba hacia la inmigración. Y 15. Afrontar el hecho de la inmigración irregular desde el punto de vista social y sanitario, con las previsiones suficientes en el marco del protocolo COVID-19. Esas son las 15 propuestas que hacen. Vale, gracias, Nicolás. Entonces, la cuestión aquí es sustituir la parte dispositoria de la moción de coalición por los 15 puntos que acaba de mencionar el teniente alcalde, que a su vez están consensuados y propuestos por el Grupo Nacionalista Canario, Grupo Socialista, Grupo Vasco, Grupo Popular y Ciudadanos en el Senado. Entonces, entiendo que lo primero que hay que votar es la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? Se aprueba por unanimidad la enmienda. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad la propuesta. Damos por finalizado la presente sesión y les digo dos cosas que nos dijo